pasaría después. O tal vez piensa que sabe, pero no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Oramos que el Santo Espíritu de Dios nos enseñe a todos. Oramos que el Santo Espíritu de Dios nos instruya. Que el Espíritu de Dios toque corazones en esta mañana para gloria y nombre de nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días para todos. Buenos días. Vamos a abrir las Escrituras, palabra del Señor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Escuchan atrás? ¿Bien? Gracias. Evangelio de Juan, capítulo 1. Nos disculpan las propagandas que hubo entre canciones, no estaban dentro de la reunión, pero por la forma en que se presentaron, entonces, de manera de explicar. En Juan capítulo 1, versículo 35. Atención que este es un momento extraordinario para algunas personas aquí en las Escrituras y quiero que aprendamos de él. He titulado el tema El Encuentro. Y tal vez Elkin recuerde la primera vez que vio a Daniel. Dijo, wow, chica, ¿cierto? Daniela, wow, no está tan lindo. Es simpático, es buena gente, responsable, bueno, tiene sus cosas buenas. No sabemos qué pasó allí en el corazón de Daniela, de Elkin, pero seguramente hubo ese momento, tal vez inicial, en que dijeron, esto está pasando de amistad, siento algo más. No sé si, por decir Mayra, se acuerda la primera vez que se encontró cara a cara allí con Fabián y por ahí comenzaron a salir algunos, ¿cierto? O no sé, la primera vez que querido Oscar encontró a la preciosa Angélica y la vio a los ojos y dijo, uy, qué linda, qué tierna, qué... Fue tremendo. Sí, tremendo, tremendo. O sea, más de Oscar mirando a Angélica que de Angélica mirando a Oscar. Pero de todas maneras allí comenzaron a salir corazoncitos, y los han visto allí los dibujos, flechitas, todo eso. Pero, ¿saben una cosa? El encuentro más extraordinario que alguien pueda tener es con la persona de Cristo. Ese es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No hay nada más extraordinario que haberse encontrado con Jesús. Nosotros, los papás, tenemos la experiencia del bebé, ¿cierto? Cuando nace el bebé, y cuando nació María Paz, cuando nació Jacobo, y cuando vimos a María Paz, y decían todos, tan lindo, tan linda, tan hermosa, se parece al papá. Yo decía, amén, por fin alguien que estima lo hermoso, lo precioso. Y entonces, en tomar en los brazos al bebé, ¿se acuerdan, Angélica? Seguramente a su bebé que ya está un poco grande, pero creo que el mayor es Camilo, ¿cierto? Que está más bajito. El grande no es el grande. Pero cuando tomó allí en brazos al bebé, ¿cierto? Cuando comienza uno, los deditos, sí, tiene los 10 deditos, 5 y 5 en cada mano, los piecitos, 5 y 5. Y bueno, hablando de eso, me hace acordar de un vecino que teníamos en Los Quinos que le decían 6 dedos. Pero eso ocurre en casos extraordinarios. Pero así cuando empezamos a ver los bebés y tenemos ese encuentro extraordinario, ese primer encuentro. Ahora imagínense, ustedes piensen un poquito y pongámonos en este sitio. ¿Cómo sería ver a Jesús cara a cara? ¿Lo tienen ahí? ¿No les pasa como un escalofrío, como algo como que, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tenerle allí? ¿Cómo sería observar sus expresiones? ¿Cómo sería escuchar el tono de voz que utilizaba? Y sabiendo quién era él.
Eso pasó con esas personas que vamos a mirar aquí en Juan capítulo 1, versículo 35. ¿Estamos? Vamos. Bueno, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, maestro, o rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. A ver, ¿quién me ayuda a saber la hora 10:00? ¿Qué hora es? Los estudiosos, muy bien, las 4 de la tarde. Era como la hora, como las 4 de la tarde, y tal vez al regresar les tomaba la noche en el camino, entonces decidieron quedarse con él. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Algunos dicen que esta palabra Jonás es traduce Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, por ahora está ahí. Entonces, en los inicios del ministerio público del Señor Jesucristo, Juan el Bautista pudo ver en él lo que otros no vieron. ¿Qué vio Juan el Bautista? Cuando estaba pasando Jesús por ahí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Muy bien, ese versículo 36 dijo, he aquí, mírenlo, este es, ¿quién? Cordero de Dios. Muy bien, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que nos coloquemos en línea con lo que pensaban los judíos en aquel tiempo. Cuando estamos hablando del Cordero de Dios, ¿en qué puede pensar un judío? ¿En qué cordero? En la Pascua, tal vez, ¿cierto? Tal vez en la Pascua, que era una vez al año, donde el cordero tenía que ser perfecto y donde era un recordatorio de la liberación que hizo el Señor del pueblo de Israel, de la nación, de la esclavitud allí en Egipto. Tal vez recordaban ese cordero, esa noche en que salían de Egipto, en que todos los que no tenían la sangre untada del cordero, allí en el dintel del poste, en el dintel de la puerta, los que no tenían esa sangre, los hijos dentro de casa, el primer hijo moría, pero todos los que tenían untada la sangre allí en la puerta, ese hijo no moría. Entonces, el tener la sangre implicaba vida, el no tenerla implicaba muerte. Eso recordaba el Cordero Pascual. Y cuando el Señor estuvo ese trato con Adán y Eva, donde ellos estaban en pecado, donde estaban desnudos, Él los cubrió con traje de piel. Sacó pieles de animales y los vistió a ellos, Adán y Eva. Eso implicó la muerte de alguien. Y así vemos por todo el Antiguo Testamento cómo muere un cordero. Entonces, ese cordero moría por el pecado. Ahora, ese cordero de que hablamos, el cordero pascual, por ejemplo, era culpable. ¿Sí o no? No, era inocente. De eso hablaba el cordero, de que un inocente moría por él culpable. Y cuando Juan ve a Cristo, al Señor Jesús, y le dice, he aquí el cordero, eso, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablándole a personas que conocían todo eso y que entendían que está diciendo Jesús es el inocente que va a morir por el culpable. Él es de quien habla el Antiguo Testamento, el Mesías. Pero atención, versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Cuáles dos? ¿Quiénes?
nombres. No dice, ¿cierto? Todavía no. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducidos maestro, ¿dónde vives? Les dijeron, venid y ved, venid y ved. Y fueron y se quedaron donde Jesús aquel día. ¿Cómo sería? Jesús de anfitrión, ¿se imagina? Jesús de anfitrión, yo quedándome en la casa del Señor Jesús, en la casa del Creador de los cielos y de la tierra, en la casa de la persona más grande que ha existido en la humanidad. No hay otro más grande que Él. ¿Cómo sería quedarme en la casa de Él? ¿Cómo sería sentarme aquí en la mesa y es tenerlo a Él mientras como con Él, frente a Él? ¿Se imaginan ustedes la emoción de estas personas? Y pueden ver la emoción en que esta persona, una de los dos, quiero decirles, uno de los dos que estuvo allí en la casa con Jesús, se llamaba Juan. Es el mismo que escribió este libro. Y recordaba a perfección la hora. Recordaba a perfección la hora en que habían ido a la casa con Jesús. Y otro era Andrés. Entonces, primero ellos, cuando escucharon de Jesús, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron. ¿Quién me dice? Antes de hablarle. Muy bien, primero le siguieron. Atención, no quiero a nadie que se me esté durmiendo. Miren a ver si alguien se está durmiendo por ahí. No quiero. Esto es importantísimo. Tiene que ver con la eternidad. Todos estamos despiertos. Muy bien. Lo primero que se hizo fue seguirlo. Después de haberles seguido, fueron a la casa de él. ¿Eso qué implica? Que pasaron tiempo con él. Primero, seguirlo. Segundo, pasar tiempo con él. Y miren lo tercero. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, a Pedro. O sea que Andrés, uno de los dos que estaban ahí y que fueron y se quedaron con Jesús, era hermano de Pedro. Entonces, versículo 41 dice, y le dijo, ¿quién a quién? ¿Quién a quién le dijo? Andrés a Simón o Pedro. Le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. La más grande noticia de la humanidad estaba sucediendo. Esto es más grande que lo que pasó en 1948. ¿Qué pasó en 1948? Terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, terminó la Segunda Guerra Mundial, el hombre en la luna. Bueno, y creo que nació papá, por lo cual yo estaba ahí, metidito. Entonces también es un gran día, un gran año. Pero más grande que ese año fue el momento más grande que puede haber en alguien cuando abre sus ojos a quién es Jesús. Hubo muchos que le vieron caminar por ahí. Hubo muchos que le vieron. Pero es necesario, aun que él estaba presente físicamente, era necesaria la fe para ver en él quién era él. ¿Estamos? Porque cuando fue a la cruz, ¿cuánta gente gritó crucifícale? Mucha. ¿Por qué? Porque le vieron con ojos naturales y no le vieron con fe. Cuando Andrés va donde su hermano Simón, hay fe en él, porque le dice, hemos hallado al Mesías. Escúchenme, esto es lo más grande de que se habla en la humanidad. Esta es la noticia más grande. No hay noticia mayor. El Mesías vino. El Salvador vino a la tierra. Él vino, nació y murió. No hay nada más grande que eso. Hemos hallado al Mesías. Entonces hablamos, primero le siguió tiempo con él, fe, pero también a la vez que nació la fe,
compartió la fe. Le dijo a otro hombre acerca de esa persona que había conocido. ¿Quién me dice los 4 puntos? Seguirlo. ¿Qué más? Fe y llevar el mensaje. Miren que a la misma vez que nace la fe se lleva el mensaje. No hay un tiempo de yo creí hoy y a los 10 años compartí de él. No, ahí inmediatamente creyó en él, fue y le dijo: Pedro, hermano, atención, que lo más grande ha sucedido. No hay nada más grande que lo que le voy a decir. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Pero ¿saben una cosa? Que Pedro fue muy hablador. ¿Se han visto? Entonces usted de pronto en la iglesia puede decir: ese Pedro me hace acordar de la hermana o del hermano, ¿cierto? Pero miren que aquí este Pedro dijo alguna palabra en el versículo 42. ¿La dijo? No la dijo, ¿cierto? Eso me causó intriga, ¿cierto? ¿Por qué no dijo ni una palabra? Hemos hallado al Mesías y no dijo, ¿verdad? ¿Cómo así? No, nada, no dijo nada. Pero sí fue con él, fue con Andrés, fue con su hermano, y para conocer a Jesús. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entonces, tenemos el propósito de vida. El propósito de vida para toda persona que hay en este planeta, lo primero es seguir a Jesús. Escúchenme, no estamos hablando de seguir esta iglesia. No estamos hablando de ser un adepto más de una iglesia X o Y. Estamos hablando de ser un seguidor de una persona viva, de una persona que dejó todo para venir aquí al mundo, a morir por ti y por mí. Estamos hablando de no simplemente seguir un reglamento, unas reglas, haga esto, no haga aquello, no. Estamos hablando de escuchar a alguien que es real, de mirarle, de estar pendientes de qué quiere él para obedecerle, de tomarle en cuenta las decisiones, de vivir con él cotidianamente, escuchando su voz. Eso es seguirle. Seguirle no es solamente venir a la iglesia una vez por semana o venir 2 veces por semana o leer la Biblia de vez en cuando. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es en el día a día. Seguir a Jesús es cuando tú estás tomando decisiones. ¿En qué colegio voy a llevar al niño? ¿Qué carrera va a llevar mi hijo? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué esposo o esposa voy a tomar? ¿Quién va a ser mi novio o mi novia? Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es dejar de él ser Señor sobre mis emociones, sobre mis decisiones importantes y poco importantes, sobre todo en cada aspecto de mi vida. Eso es seguir a Jesús. Y le pregunto hoy, ¿usted está siguiendo a Jesús? ¿Está siguiendo usted a Jesús hoy? ¿Usted está siguiendo a Jesús? ¿O simplemente ha hecho de Jesús una religión? De vez en cuando, una visita de fines de semana. ¿Quién es Jesús para ti? Para ellos llegó a ser la vida entera. Para estos hombres, para Andrés, para Simón, que luego fue llamado Pedro, y para los demás que llegaron, para Juan mismo, que es el escritor, llegó a ser la vida misma. Es hora de que mires quién es Jesús para ti. Allí en Juan, ahí mismo donde estamos, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Miren, ¿qué es lo primero que dijimos ahora? Primero, lee. Sí, pero lo dijimos ahora. Lee primero. Muy bien, primero le siguieron. Cuando vamos a Felipe, encontramos lo primero es
sígueme. O sea, otra vez, estamos repitiendo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Después de seguirle, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, pero para contarle, muy bien, aquí, eso, es que en las escrituras a veces no muestran que suceden cosas, ¿cierto? Pero vemos el resultado de que sucedió. Sí, le contó, pero para contarle tuvo que desarrollar fe y para desarrollar fe tuvo que pasar tiempo con él, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Tuvo que escucharle. Entonces otra vez, le siguió tiempo con él, fe y compartir la fe. Otra vez, propósito de vida. Entonces, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. ¿Quién creyó Felipe que era Jesús? ¿Quién creyó? De quien se hablaba en Génesis, de quien se hablaba en la ley, a quien señalaba el Cordero Pascual, de quien hablaba Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Quién se acuerda de Isaías 53? Despreciado y desechado. A ver, ¿quién se acuerda? Así de memoria. Despreciado y desechado entre los hombres. Otra vez, a ver, escucho. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y entonces está diciendo Felipe a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, que de quien escribió Isaías, aquí está, mírenlo, aquí está presente. De él escribió Isaías, se llama Jesús. Podemos siquiera imaginar un poco cómo fue esto de emotivo, cómo fue esto de grandioso para ellos. Y Natanael dice, 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, venga y vea. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, Señor, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Allí, en la intimidad, Natanael había tenido un momento con Dios, tal vez de arrepentimiento, tal vez de quebranto, tal vez de humillación. Nadie más lo sabía, Dios y Natanael. Y por alguna razón inexplicable, hasta ese momento, Jesús se dio cuenta, supo de ese momento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres de naturaleza divina, tú no eres una persona común y corriente, tú eres superior a cualquier otro, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Miren el impacto que trae el Señor a la vida de Andrés, a la vida de Juan, a la vida de Simón, a la vida ¿de quién vas acá? De Natanael y de otro. Hay otro acá. De Felipe. Muy bien. ¿Cómo impacta la vida? ¿Y cómo impacta hoy la vida tuya? ¿Cómo ha impactado la vida tuya? Quiero que pienses si estás siguiendo a Jesús hoy. O si estás dejándote llevar por la corriente del mundo. El mundo dice, las cosas son de esta manera. Dios dice,
Las cosas son de esta otra. El mundo dice, puede hacer lo que quiera, solo que le nazca. Dios dice, haga esto y vivirá. ¿A quién está siguiendo usted hoy? ¿A quién está siguiendo hoy? Quiero decirle esto. Yo y mi casa seguiremos al Señor y le serviremos. Usted lo hará. Lo hará usted. No importa la edad que tenga, si es un niño, un jovencito, un adulto, un anciano, no importa. Si no has tomado la decisión aún de seguir a Cristo, no de una religión, de seguir al que vino, de seguir al que es la persona, no la religión, y tener una experiencia viva con Él, real, de cercanía, porque Él vive, y porque Él entregó su vida por usted en la cruz, para que perdonarle y poder tener una relación cercana con usted. Si le encuentra hoy, si le habla hoy y le está hablando, ¿usted qué dirá? Usted dirá, quiere escucharlo más. Dios mío, lo que escuché hoy, sé que venía de parte tuya. Lo que escuché hoy, sé que venía de parte, y quiero escuchar más de tu voz. Quiero hablar, escucharte hablar más porque quiero que la fe nazca en mí. Y si ya ha nacido la fe, quiero escucharte más para que esa fe se fortalezca. Y quiero compartir la fe con otros porque quiero que más de mis familiares conozcan esto tan hermoso que siento hoy. Porque quiero más que de mis amigos, a quienes amo y quienes comparto, conozcan más de ese Señor que vive hoy. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una persona. El cristianismo está hecho, la materia prima del cristianismo es seguir a Jesús. Eso es el cristianismo. Y si usted no está siguiendo hoy a Jesús en su vida cotidiana, usted no puede llamarse a sí mismo cristiano. Es una contradicción. ¿Qué creo de Jesús hoy? ¿Qué cree usted de Jesús? Porque de acuerdo a lo que usted crea de Él, le dará autoridad o no en su vida. Quiero que cerremos, por favor, los ojos allí. Y quiero que piense cómo está viviendo hoy. Quiero que piense qué cosas ha permitido en su vida. Está caminando por el mismo camino, está yendo por allí en el tema sexual, está yendo por allí en el mismo camino, el mundo transita, los vicios, estás yendo, dices que eres hijo o hija de Dios, estás viviendo como si no lo fueras. Tal vez no has creído de todo corazón. Tal vez es porque Jesús aún no es tu Salvador. Porque si es tu Salvador, también debe ser tu Señor. Él se lo merece. El señorío de Cristo no es un favor que le hago a Él. Es el derecho pleno que le corresponde sobre mi vida. Si no has creído en Jesús aún, si tu vida aún está llena de pecado y de suciedad, estás viviendo con el corazón sucio aún, puedes venir a Jesús. Él te está esperando. Él te está diciendo, sígueme. Ven a mí. Yo di mi vida por ti. Puedes decirle a Jesús, soy mismo Señor. Soy pecador, sucio. Mi pecado huele mal. Pensaba que estaba bien, pero estoy mal. Perdóname. Lávame en la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz. Por favor. Pero si eres un hijo de Dios, si eres un creyente, te corresponde seguirle en el día a día. No hay vacaciones. No hay excusas válidas, justas, por las cuales un hijo verdadero de Dios viva como se le antoje. Debes reconocer el derecho que tiene sobre ti y tomar decisiones bajo sus directrices, bajo su gobierno, bajo su señorío. Señor, aquí estamos.
Aquí estamos, Señor. Si soy tu hijo y he creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, quiero pedir que dirijas mi vida. Quiero pedir que gobiernes mi vida. Quiero pedirte perdón, Señor, por lo tanto tiempo que he pensado y haciendo lo que se me place, eso está bien. Porque el mundo dice que está bien. Cuando tú dices que está mal, y quien realmente importa eres tú. Señor, ayúdame a andar según tu camino y tu voluntad, a honrar tu nombre en el día a día. Ayúdame a tomar decisiones en ti, Señor, a vivir para ti, Señor, a honrarte cada día, Señor. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos por finalizado el tiempo de reunión. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, estoy disponible. Vamos a organizarnos. Hablo de mi hermana